En la clase de hoy vamos a ver funciones definidas por el usuario. Me parece interesante analizar primero dónde estamos de la unidad. Hemos recorrido ya el nivel de introducción, hemos visto también cómo se desarrollan los programas imperativos y en las últimas clases hemos analizado las estructuras de control. Principalmente hemos visto estructuras de condicionales y estructuras de repetición. Por lo tanto, hoy vamos a comenzar un tema nuevo, que es funciones definidas por el usuario, y el cual ya nos lleva a empezar a ver este vaso medio lleno más que medio vacío. Estamos en la semana 9 de las 16 que lleva este curso. Sería bueno entonces analizar para qué sirven las funciones. Podemos pensar que las funciones lo que nos otorgan es modularidad en la programación. Es decir, nos dan mayor flexibilidad a la hora de poder decidir cómo queremos resolver algo. Tomemos el ejemplo de una función que ya conocemos como la función matemática valor absoluto. Si no tuviéramos esa función, seguramente para resolver este problema podríamos o considerar el caso que está a la izquierda, en el cual ingresamos un valor y ese valor lo multiplicamos por sí mismo para obtener su valor al cuadrado, y luego hacemos la raíz cuadrada con el objetivo de obtener el valor absoluto. Esa es una decisión de cómo resolver el problema absoluto, y en este caso la estamos dejada plasmada en el código. Otra opción para el mismo problema podría ser que el valor ingresado, utilizando una sentencia condicional, evaluemos si es mayor que 0 o menor, y en ese caso tomar una decisión si multiplicar este valor por el signo negativo. Nuevamente estamos dejando plasmada una decisión de cómo resolver el problema en el código de nuestro programa. Otra opción más que se nos puede ocurrir es simplemente tener una sentencia condicional simple en la cual solo evaluemos si el valor ingresado es negativo y en ese caso obtengamos el mismo valor negado del signo. Fíjense que tenemos tres opciones, las cuales estamos de alguna manera dejando plasmada en el código. En cambio, si disponemos de una función como es el valor absoluto, podemos de alguna manera independizarnos de eso. Es decir, simplemente cada vez que necesitemos resolver el problema de cómo calcular el valor absoluto, llamaremos a nuestra función valor absoluto. Cómo se resuelve el valor absoluto para esta función es algo que podemos dejar que lo resuelva específicamente la función. Esta función podrá implementarse, por ejemplo, con alguno de los métodos que presentamos. Pero sin lugar a dudas, si en algún momento queremos cambiar el método, podremos seguir llamando la función sin necesidad de tener que hacer un cambio en nuestro programa. Es importante saber que ya hemos estudiado y ya nos hemos relacionado con las funciones. Recién mencionamos el caso del valor absoluto, por lo tanto ya sabemos manejar funciones. Por ejemplo, siempre hemos trabajado con lo que llamamos una función principal en el programa main, y en una de las primeras clases ya nos metimos en lo que eran funciones de biblioteca, en particular la biblioteca matemática. Por lo tanto, ya estamos acostumbrados a llamar funciones. Ahora estas funciones no son definidas por el usuario, sino que están ofrecidas a través de una biblioteca. Recordábamos recién el caso del valor absoluto. Entonces, si tenemos una función valor absoluto, la cual recibe en este caso un valor como puede ser -1, obviamente esta función nos devolverá, es decir, otorgará como salida el valor 1, y en el caso, por ejemplo, de la función potencia, la cual necesita de dos argumentos, la base y el exponente, podremos ingresar entonces el valor de 3 como base y el valor de 2 como exponente, y obtener así un valor devuelto de 9. Por lo tanto, ya estamos acostumbrados a manejar funciones. La pregunta ahora sería: ¿cómo podemos hacer para nosotros definir nuestras propias funciones? Bien, para esto conviene entonces empezar reflexionando sobre cómo se define una función. Una función se define, en primer lugar, por su encabezado, el cual nos habla de qué es lo que esa función se espera recibir y qué espera otorgar como salida, es decir, qué espera devolver.
También vamos a necesitar en este encabezado bautizar, poner un nombre, un identificador a la función, de manera que podamos llamarla desde nuestro programa. Una vez definido el encabezado, necesitamos también definir el cuerpo. El cuerpo, que en este caso para C++ se codifica dentro de llaves, va a implementar todas aquellas operaciones específicas para llevar a cabo la tarea que esta función demanda. Por lo tanto, ya vemos que una función va a tener tres características bien definidas: un nombre o identificador, una entrada que va a estar relacionada a lo que son los argumentos, y una salida que va a ser lo que esta función puede devolver. Y luego tendremos el cuerpo donde se describe todo su funcionamiento. Una pregunta que nos podemos hacer es ¿dónde debemos definir estas funciones? Vamos a atacar esta respuesta en dos partes. Una primera respuesta es que debemos definir una función siempre antes de que necesitemos llamarla. Es decir, si tenemos un programa principal el cual va a llamar a funciones, es importante entonces que las mismas sean definidas con anterioridad. Por ejemplo, antes de comenzar con la función main. Pensemos ahora qué tipo de funciones podemos definir. Vamos a analizar 4 casos y esto nos ayudará de manera gradual para ir entendiendo cómo podemos ir definiendo funciones cada vez más complejas. Por lo tanto, vamos a analizar en una primera instancia aquellas funciones que no reciben ningún tipo de argumento ni tampoco van a devolver nada. También vamos a analizar aquellas funciones que, sin devolver nada, tienen argumentos. Estos dos casos se los suele conocer como procedimientos, ya que no devuelven, no tienen una salida. En cambio, existen otras dos funciones, las funciones que sin recibir argumentos pueden devolver algo, es decir, que podemos ver que tendrán una salida. Y por último, aquellas funciones que reciben argumentos y también tendrán una salida, es decir, devolverán algo. Pasemos entonces a analizar el primer caso, aquellas funciones que no reciben argumentos ni tampoco se esperan devolver algo. Para esto, a nivel de sintaxis dijimos que necesitamos dar un nombre y definir una entrada y una salida, o argumentos y qué devuelve. En este caso en particular, que no existen argumentos ni algo que la función devuelva, directamente podemos utilizar la palabra que en inglés significa vacío, void, para en el lugar de la salida poner void y en el lugar donde se espera la entrada o argumentos a recibir también poner void. Esto lo podemos ver sobre la filmina. Viéndolo un ejemplo, pasemos sobre el recuadro, vamos a ver que entonces podemos, por ejemplo, definir una función que simplemente imprime un mensaje. Vamos a considerar el caso de un saludo, en este caso una función que muestra por pantalla el mensaje de bienvenido. En nuestro programa principal podremos llamar una o más veces esta función, para lo cual, dado que no recibe ningún tipo de entrada o argumentos, vamos a utilizar simplemente los paréntesis, ¿sí? Y estos quedarán vacíos sin ningún tipo de información adicional para implementar el llamado. Veamos esto en el ejemplo 1, en el cual podemos ver el mismo código del recuadro. Vamos ahora a compilar este programa. Vamos a ver que la compilación es exitosa y ahora vamos a llamar para ver el resultado. Efectivamente, el cartel de bienvenido se imprime 2 veces como esperábamos. A este punto puede ser interesante hacer algunas preguntas. En primer lugar, si podemos omitir los void. Vimos que void teníamos en lo que puede ser la posición de entrada, es decir, los argumentos, o en la posición de lo que la función devuelve, o la salida. Veamos de probar. Entonces, el primer caso podría ser que evitemos poner void como argumentos y dejemos los paréntesis vacíos. Probemos a compilar.
efectivamente compila el programa, no nos ha dado ningún error, y si lo probamos a correr obtenemos el mismo resultado. Por lo tanto, y podemos afirmar, y esto a nivel general es válido, que usar void o no como argumento, digamos, es válido. Vayamos entonces ahora a probar qué pasa si no ponemos nada en la posición de salida. En este caso, ahora vamos a compilar y obtenemos un error. Por lo tanto, efectivamente necesitamos de alguna manera indicar que en el caso que la función no devuelva nada, esto debe hacerse de manera explícita poniendo void adelante del nombre de la función. Otra pregunta que se nos puede ocurrir es si podemos hacer llamados sin usar los paréntesis. Vamos a probar rápidamente. Probemos ahora de compilar. Y nuevamente obtenemos un error en el cual nos indica que el llamado no se puede realizar. Por lo tanto, el uso de los paréntesis podemos concluir que es necesario. Otro de los temas que suele ser confuso es si esta función realmente no devuelve nada, si no tiene una salida. En realidad acá conviene hacer una diferencia. Esta función lo que está haciendo es imprimir por pantalla, lo cual uno podría considerarlo como una salida, pero desde el punto de vista de la función no está devolviendo nada, simplemente está ejecutando la acción de imprimir por pantalla, por lo cual no debe confundirse una salida en pantalla como una salida de la función. Pasemos entonces al caso de funciones que ya manejan un argumento y no devuelven nada. Siguen siendo procedimientos. En este caso, veamos que en la lista de argumentos debemos incluir algo. Esto que se incluye debe especificar el tipo de dato que se espera y a su vez asignar un nombre a este dato. Este dato se conoce, o este nombre, como parámetro formal. Sobre esto volveremos un poquito más adelante. El ejemplo que tenemos para trabajar es una función que muestra el valor que llega como argumento. En este caso un entero, el cual viene bautizado como a. Probemos de llamar esta función. Vamos a compilar. Vamos a hacer una leve corrección para que sea double. Perdón, ahí está. Y vamos ahora sí a compilar y a ejecutar vemos que cuando llamamos la función mostrar, pasando en este caso dos valores diferentes, obtenemos como resultado por pantalla estos valores. A diferencia de la otra función, estos valores ahora llegan como argumentos y son mostrados por pantalla. Hagámonos la pregunta ahora, ¿qué sucede si cambiamos el tipo de dato que recibe la función? En este caso, por ejemplo, si cambiamos el argumento ahora es entero y después hacemos un llamado, el cual pasa un valor que es flotante, cuando queramos compilar nos va a llamar la atención diciendo que efectivamente estamos teniendo un problema al querer enviar un dato que es flotante a una función que se espera un argumento real. Sin embargo, fijémonos que esto es una advertencia, por lo cual la compilación sigue siendo exitosa. Pero ¿qué pasa si ahora corremos este ejemplo? Bueno, al correr el ejemplo vemos que el valor flotante viene truncado a su valor entero al recibir entonces la función un argumento y transformarlo en entero. Pasemos ahora al caso de manejar más de un argumento. Vamos a considerar el caso de dos argumentos. En este caso, lo importante es que si queremos manejar más de argumentos, podemos separarlos directamente con coma, ¿sí? En este sentido, podemos definir todos los argumentos que querramos que la función maneje.
Vamos a extender entonces la función anterior de mostrar, que imprimía por pantalla un solo valor, a la función mostrar, que reciba dos double y los muestre por pantalla, en este caso A y B. Tenemos entonces el mismo caso. Ahora cuando llamemos la función, esta va a recibir dos argumentos. Probemos a compilar. La función compila vamos a hacerla compilar nuevamente, corrigiendo ahí un pequeño error. Efectivamente ahí compila y podemos ahora sí llamar nuestro ejemplo 3 y ver que estamos mostrando por pantalla los dos valores que estamos pasando como argumentos de nuestro programa principal. Nuevamente, ¿qué esperamos si cambiamos los tipos de datos de los argumentos? Esto ya lo vimos para el caso de un argumento. Podemos hacerlo también en este caso. Cuando compilemos, sabemos que probablemente nos va a dar algún tipo de warning o de advertencia, pero nos va a dejar, lo va a compilar el programa y vamos a poder ejecutarlo y efectivamente se va a ver ahora truncado nuevamente el valor fraccionario al manejar un entero. Vamos a dejar nuestro ejemplo. Y ya hemos visto entonces los casos de procedimiento, es decir, el caso en el cual nuestras funciones no reciben ningún tipo de argumento y no tienen una devolución, y cuando reciben argumentos pero no tienen una devolución en sí. En general, estas funciones lo que suelen hacer es simplemente imprimir por pantalla. Pasemos entonces a las funciones que devuelven algo, es decir, que tienen una devolución. Vamos a analizar primero el caso en el cual no hay argumentos, ¿sí? Si no hay argumentos, entonces ya sabemos que necesitamos de alguna manera dejar claro esto entre los paréntesis. Podemos usar void, como ya sabemos, o podemos simplemente dejar vacío los paréntesis en el encabezado de la función. En este caso, la función además presenta, ¿sí?, una nueva instrucción que es return, devolver en inglés, la cual nos va a permitir decir qué es lo que queremos que la función devuelva. Esto que la función devuelva, a su vez, viene indicado adelante de la función a través del tipo de dato que va a devolver. En nuestro caso vamos a utilizar una función que simplemente pide al usuario ingrese un valor y ese valor es devuelto por la función. La función ingresar entonces devolverá aquello que el usuario ingresa y lo devolverá como un double. Veamos ahora esto en ejecución. Vamos a compilar el programa, vamos a ejecutarlo y efectivamente me pregunta un valor. Vamos a poner 5.5 y luego desde el programa principal se recibe este double y se lo muestra por pantalla. También acá nos podemos hacer la pregunta si el teclado no es una entrada, es decir, si esta función de alguna manera no tiene una entrada. Bueno, volvemos a discutir lo mismo que decíamos recién. Simplemente la función está utilizando un periférico como es el teclado para tomar un dato, pero la función no tiene ningún tipo de entrada como argumento. ¿Qué pasa si cambiamos el tipo de dato devuelto? Esto también lo podemos hacer. En este caso, por ejemplo, podemos poner un entero. Si ahora compilamos y volvemos a llamar a ejemplo y ponemos nuevamente 5,5, veamos que el valor que vamos a ver es 5. ¿Por qué vemos 5? Porque el valor devuelto, al ser devuelto como entero, obviamente viene truncado su parte fraccionaria. Bien, ya con esto hemos visto entonces el caso de una función la cual no tiene argumentos,
pero tiene una devolución. Y lo hemos visto para un caso de ingreso de datos. Pasemos ahora al cuarto caso, que ya completa un poco nuestra visión sobre las funciones, en el cual vamos a recibir argumentos y vamos también a devolver. Por lo tanto, ya la definición de esta función comprenderá una lista de argumentos, su nombre y también un tipo de dato a devolver, junto con la palabra return. En este caso vamos a implementar como ejemplo una función de cálculo del máximo, la cual recibe entonces dos valores, los compara y toma una decisión sobre cuáles de los dos es el máximo. Vamos a compilar la función. Vamos a ejecutar el ejemplo 5 y vamos a ingresar. Los valores que se ingresan en el llamado son 2,3 y 4,5 y por lo tanto el 4,5 al ser mayor es el que viene devuelto. En el caso cambiemos, por ejemplo, el llamado. Deberíamos ver que ahora 7,3 es el mayor. ¿Qué podemos esperar si A y B son int? Bueno, ya lo podemos intuir. En este caso, si A y B son enteros y nosotros en el llamado enviamos flotantes o double, en este caso va a venir truncada su parte fraccionaria, por lo cual el cálculo se hará sobre la parte entera y lo que se devolverá será el máximo de ese resultado. Y si cambiáramos ahora el tipo de dato que devuelve la función y pasara a ser un entero, en ese caso también, sobre el valor que se calcule como máximo, se verá truncada su parte entera. Con esto completamos entonces el tipo de funciones que nosotros podemos definir, ¿sí? Hemos analizado los 4 casos que se pueden dar y esto nos da un poco la posibilidad ahora de ver un ejemplo integrador. En este ejemplo integrador vamos a reusar las mismas funciones que analizamos en los 4 casos anteriores para hacer un programa muy simple, el cual vamos a hacer un saludo, vamos a pedir dos valores, en este caso el valor R1 y el R2, luego vamos a llamar a la función mostrar para que imprima por pantalla esos valores y luego vamos desde el programa principal a indicar cuál de los dos valores es el máximo, también utilizando la función máximo. Entonces, importante ahora ver que tenemos las 4 funciones con las que hemos trabajado hasta ahora. Luego tenemos nuestro programa principal. Vamos a compilarlo. Y vamos a llamarlo. Nos pide el primer valor. Vamos a poner 3,4. Otro valor 4,5. Y efectivamente, primero nos indica cuáles son los valores ingresados. Para eso hace uso de la función mostrar. Y luego nos indica cuál de los dos es el mayor haciendo uso de la función máximo. En este caso entonces hemos utilizado las 4 funciones anteriores para hacer un programa integrador. Bien, nos hicimos la pregunta de dónde definir nuestras funciones y dijimos que como primera respuesta que estaba claro que al ser un programa imperativo debíamos primero definir las funciones y luego utilizarlas. Esto en general es algo que para programas de una extensión relativamente acotada puede ser una buena opción. Ahora, existen muchos programas que utilizan una gran cantidad de funciones, por lo cual suele ser más cómodo tratar de pasar la definición de funciones a otro archivo o si no hacia el final del programa principal y para este caso necesitamos antes de los llamados hacer una declaración de cuáles son las funciones que existen. Esta declaración de las funciones se conoce como prototipos. Es decir, debemos de alguna manera indicar a quienes van a hacer uso de estas funciones la existencia y cómo son estas funciones sin necesidad todavía de definirlas. Esto nos lleva entonces al
analizar cómo son los prototipos. Los prototipos son simplemente una modificación de lo que sería el encabezado de una función, en el cual lo que vamos a indicar es simplemente entonces cuál es el nombre de la función, qué tipo de dato devuelve y una lista con los datos, con los tipos de datos que recibe como argumentos. Por lo tanto, una primera opción es simplemente copiar el encabezado y dado que estos son declaraciones, vamos a necesitar agregar el punto y coma. Esto lo podemos ver, ¿sí?, sobre la izquierda, donde ahora todas nuestras funciones tienen sus prototipos y hemos dejado a posterior del programa principal la definición de las funciones. Una nota interesante es que por más que podemos reutilizar el encabezado, podemos también omitir lo que sería el nombre de los argumentos. Esto se conoce como parámetros formales. Esto es optativo y muchas veces uno lo puede encontrar así, aunque en la práctica muchas veces es mejor conservar también los nombres para facilitar la legibilidad del programa. Veamos cómo quedaría nuestro ejemplo ahora con prototipos. Fíjense que entonces arriba de nuestro programa principal tenemos los prototipos que vamos a utilizar de funciones y abajo de nuestro programa principal tenemos las definiciones de las funciones, ¿sí? Para cada una de ellas hemos ahora puesto la definición repitiendo el encabezado y el cuerpo. Por supuesto que esto nos esperamos el mismo comportamiento que antes. Podemos compilarlo, podemos hacer el mismo llamado. Ahora podemos pasar los mismos valores, 3,4, 4,5, y fíjense que el comportamiento es exactamente el mismo. Quizás esto nos lleva entonces a reflexionar un poco qué diferencia hay entre encabezados y prototipos. De alguna manera son muy parecidos y esto también suele traer confusiones. Es decir, muchas veces cuando uno comienza a escribir funciones puede olvidarse o puede equivocarse en la sintaxis. Por lo tanto, es bueno analizar sus diferencias. Dijimos que entonces los encabezados y los prototipos, ¿qué comparten? Bueno, básicamente comparten que ambos van a tener el mismo nombre, van a señalar el tipo de dato que devuelven y también dentro de los paréntesis van a indicar la lista de argumentos que se esperan recibir. Una de las diferencias es que los encabezados preceden el cuerpo de una función, por lo cual no llevan punto y coma, ya que a continuación nos esperamos el cuerpo de la función entre llaves. En cambio, los prototipos, al declarar las funciones, al no definirlas, simplemente terminan con punto y coma. Una última diferencia, la cual es útil, es que los encabezados requieren no solo especificar el tipo de dato, sino también los nombres de los argumentos, es decir, los parámetros formales. En cambio, los prototipos basta con solo declarar el tipo de dato, no siendo necesario mencionar o especificar los nombres de los argumentos. Ya que estamos hablando de parámetros formales, conviene entonces entender el significado de los mismos. Tomemos el caso de la función mostrar, el cual tenía como parámetro formal el parámetro a, que es tipo entero, y tomemos un programa principal, el cual va a tener dos variables, a inicializado en 1 y b inicializado en 2, y luego va a llamar a la función mostrar pasándole a y pasándolo b. Lo primero que podemos llegar a pensar es que existe una relación entre el parámetro formal, es decir, este entero a que tenemos en el argumento de la función, y el entero a que tenemos en el llamado. Ahora, esta relación existe, pero simplemente al momento del llamado. Lo que tenemos en el llamado se conoce como parámetro actual, entonces a actúa como un parámetro actual, el cual va a venir asignado al parámetro formal. Esto más adelante vamos a reflexionar, se conoce para este caso como una copia de valor, por lo tanto el valor de a que pertenece al programa principal será copiado al valor de a que pertenece a la función local.
Por lo tanto, se pueden utilizar los mismos nombres tanto para parámetros formales como para parámetros actuales, pero en general no se recomienda, conviene utilizar nombres diferentes simplemente para evitar esta confusión. A este punto creo que conviene que analicemos un poco cuáles son las consideraciones que tenemos que tener a la hora de definir funciones. En general existen tres condiciones que son buenas chequear. La primera de ellas es si hemos definido la función. La segunda, que exista un llamado a dicha función. Si no existe el llamado, de poco se puede justificar haber definido la función. Y por último, si esta función está definida, pero su definición está después de su llamado, entonces necesitaremos tener un prototipo antes. Para el caso que vemos en la figura, fíjense que se cumplen las dos condiciones. Tenemos definida la función, tenemos un llamado y la misma está antes de su llamado. Pasemos a otro caso. En este caso, la definición está después del llamado. Tenemos también un llamado y tenemos un prototipo. Y este prototipo está antes del llamado y termina con punto y coma. Por lo tanto, se están cumpliendo las condiciones, ¿sí?, para lo que es una definición correcta, una definición y uso correcto de una función. Ahora veamos algunos casos problemáticos. En este caso, por ejemplo, hemos definido la función a posterior del llamado, por lo cual no existe un prototipo. Esto nos dará un error. En este otro caso, tenemos el prototipo, tenemos el llamado, pero no hemos definido la función. En este otro caso, tenemos el prototipo, pero nos hemos olvidado el punto y coma, por lo cual esto también causará un error. Es importante entonces recordar estos tres puntos de verificación simplemente para evitar, digamos, de propagar un error. Vamos ahora a discutir la última pregunta que nos vamos a hacer, y es ¿dónde podemos llamar a las funciones? Hasta ahora lo que hemos hecho es siempre llamar a las funciones desde el programa principal. Así lo hemos hecho en los ejemplos y este suele ser el caso más frecuente en el curso que ustedes están tomando. Por lo tanto, la función principal, el main, va a hacer un llamado, en este caso a mostrar. Mostrar se ejecutará como función y luego el control regresará al programa principal. Este suele ser el comportamiento más común. Ahora, nada nos quita que podamos tener también una función la cual va a llamar a otra función. Es decir, que una función puede llamar a otra función. Por ejemplo, podríamos modificar el programa mostrar, en el cual podemos incluir un saludo. Y este saludo podemos hacerlo utilizando la función saludo que habíamos definido antes, que mostraba un cartel de bienvenido. Fíjense entonces que la función mostrar viene llamada desde el programa principal. Una vez que está llamada la función, lo primero que hace la función es llamar a otra función que es saludo y luego termina ejecutando la instrucción de mostrar en la pantalla el valor recibido como A. Terminada la función mostrar, terminada la función saludos, obviamente se regresa a la función mostrar. Ahora, quizás el caso más interesante es analizar aquellos llamados que puede hacer la función a sí misma. Es decir, una función puede llamarse a sí misma y esto se conoce como recursión. Analicemos el siguiente caso. Ahora modifiquemos la función mostrar, la cual recibe como parámetro formal el entero A. Se va a mostrar este valor y luego se va a volver a llamar a la función mostrar, pero ahora con un valor decrementado de A, es decir, con A-1. Por lo tanto, ya podemos intuir que la primera vez el programa principal llamará a la función mostrar. Mostrar se ejecutará por primera vez. Ahora, mostrar va a llamar nuevamente a la función mostrar, le va a pasar un valor menor. Nuevamente se va a llamar a la función mostrar, se mostrará ese valor
decrementado y se volverá nuevamente a llamar a la función mostrar, ahora con un valor nuevamente decrementado en 1. Por lo tanto, podemos intuir que esto nos va a llevar a una repetición infinita de ejecuciones de la función mostrar. Acá tenemos el ejemplo y vamos a ver de compilarlo y vamos a ver ahora de ejecutar a ver qué sucede. Bueno, como estamos viendo, efectivamente lo que estamos viendo es el valor de A decrementarse y mostrarse por la pantalla. Por lo tanto, esto no va a terminar, tenemos que interrumpirlo abruptamente. Quiere decir que si hacemos el llamado, si una función se llama a sí misma, necesitamos entonces pensar cómo limitar estos llamados. Por lo tanto, necesitamos definir una condición que limite la recursión. Una condición la cual en algún momento decida la terminación de la recursividad. Esta se suele llamar condición de recursión o de terminación. Vamos entonces ahora a pensar una función la cual nos interesa que muestre, como hasta recién, los valores menores a un valor ingresado en forma decremental hasta llegar al valor 0. Es decir, que mostrar recibirá por primera vez un valor A, el cual verrá mostrado, verrá decrementado, verrá mostrado, verrá decrementado y así en forma recurrente hasta que el valor mostrado sea A. Incluir esta condición de recursión entonces nos hace pensar en una sentencia condicional, la cual podemos, por ejemplo, decir que en el caso que A sea mayor que 0, vamos a hacer el llamado a la función nuevamente. Pero desde el momento que esto no se cumpla, vamos a dejar de hacer este llamado y obviamente en ese caso la función ya no verá más llamada. Veamos entonces qué sucede. En este caso fíjense que el valor que el primer valor que va a llegar a la función mostrar es 2. Vamos entonces a compilar y vamos a ejecutar. Y efectivamente ahora la recursión viene terminada desde el momento en que se muestra el valor 0. Podemos también ver el árbol de llamadas, en el cual vemos que cuando llamó mostrar con 2 se cumplía la condición entonces de recursión, que 2 era mayor que 0. Luego mostrar se llamó con 1, esto seguía cumpliendo la recursión. Se llamó mostrar con 0 y luego se llegó a la condición de que 0 mayor que 0 es falso, por lo tanto ya se dejó de hacer el llamado a la función mostrar. Bien, para cerrar entonces esta clase voy a proponer un desafío para la próxima clase, es decir, estaríamos en la semana 10, en el cual los invito a que piensen cómo implementar la función factorial, ¿sí?, que está definida como la multiplicación de todos los valores menores o iguales a n, y lo pienses desde el punto de vista de una función no recursiva. En este caso les convendrá, como ya lo hemos visto antes, utilizar una estructura de repetición y también hacerlo a través de una función recursiva. Este desafío lo planteo para poderlo analizar en la siguiente clase. Hagamos entonces una revisión de esta clase. En particular hemos visto entonces cómo se define una función, hemos hablado del encabezado y su cuerpo, los tipos de funciones, hemos hablado de cómo se declara una función en el uso de los prototipos, las diferencias entre los parámetros formales y actuales y el llamado a las funciones cuando las funciones se llaman a sí mismas, que es la recursividad. Como material de consulta tienen el capítulo 6 de Bronson y está la guía de ejercicios número 9, la cual pueden utilizar para practicar este tema. En la próxima clase vamos a cerrar el tema funciones, vamos a retomar con el desafío y luego vamos a terminar viendo los temas que completan esta unidad, que son, en el caso que tengamos argumentos por omisión, los llamados como argumentos de un llamado a función, la sobrecarga, la transmisión de argumentos por valor y por referencia, y los alcances de una variable. En particular,
las variables locales y las variables globales.